En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día miércoles. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, para no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy miércoles, habla Señor, que tu siervo escucha. Isaías capítulo 49, versículo del 8 al 15. Así dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid; a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pasarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a los manantiales del agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros del país de Seón. Exulta, cielo, cielo, alégrate, tierra, rompe a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Seón decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño, me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aquella se olvida, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 144. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Juan capítulo 5, versículo del 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a un juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora y ya está aquí. El
en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oigan su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio y es justo, porque no busco ni mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Jesús. El Señor es clemente y misericordioso. ¿Qué es la clemencia? Clemencia es como... Una persona clemente. Clemencia es lo mismo que misericordia. Tiene compasión, compasivo. Pero cuando el Salmo habla de clemencia y misericordia, no habla como un acto de amor. O sea, yo soy clemente contigo porque te amo, ¿no? No, se habla de clemencia como una obligación, como una práctica, más que nada. Eso es lo que el Salmo nos enseña, que cualquiera persona que sea hijo de Dios, la clemencia y la misericordia no la pone en práctica por acto de amor, sino por obediencia a Dios. Yo debo ser clemente y misericordioso, porque va a haber personas que no son de mi agrado mío. Decía una vez un sacerdote, dijo, un día llegó una persona que olía completamente mal, dice, horrible, y yo no aguantaba el olor, pero pues la palabra de Dios me enseña a amar, ¿no? A ser clemente y misericordioso. Sinceramente no lo hice por amor, que lo abrazo y me quedó oírlo, lo que me quería decir, sino que lo hice por obediencia y practicar lo que es la verdadera clemencia. Volteo al cielo y le digo, Dios, Señor, tú sabes que no lo estoy haciendo tanto porque me agrada, sino porque te obedezco. Hay veces que tenemos que actuar de esa manera, hay veces que no nos va a gustar, pero tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido clemente y misericordioso con nosotros. La Biblia dice en una parte de la palabra, dice, no crean que les he perdonado el pecado porque los amo, sino porque me amo yo a mí mismo. Es que una persona que no perdona va a sufrir. Y dice Dios, yo no tengo que sufrir por ustedes. Los perdono porque me amo yo a mí mismo. Y dice, bueno, wow, pero es una enseñanza que tenemos que aprender. Tenemos que liberarnos del pecado. Por eso Dios nos perdona. Por eso en el libro de Isaías vamos a ver qué nos enseña. Mira, habla Señor. Que tu servo escucha. Dice, así dice el Señor, en tiempo de gracia te he sorprendido, en día propicio te he auxiliado. A ver, ¿qué es el día de gracia? En tiempo de gracia te he respondido. Te he respondido. ¿Qué es el tiempo de gracia? Tiempo de gracia. ¿O qué entiendes? Dice, en tiempo de gracia te he respondido, en propicio te he auxiliado. ¿Qué es la gracia? Que en los días buenos Dios siempre está. ¿Algo así? La gracia es un regalo de Dios, es un don, es una cobertura de Dios. En tiempo de gracia se me olvidó la palabra, te he respondido. Te he respondido. El pueblo judío siempre caminó bajo la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que por las noches había un fuego que los calentaba y los alumbraba, y por el día una nube que los cubría del sol. Eso es gracia de Dios. Dios los cubre, los protege. Cuando tenían sed y renegaban, Dios les daba de beber. Cuando tenían hambre y renegaban, Dios les daba de comer. Cuando se sentían afligidos porque veían al faraón que venía, Dios abría el mar. Eso es gracia de Dios, es tiempo de gracia. Dios responde a las necesidades del ser humano, pero el que no responde al amor de Dios somos nosotros.
Y nosotros como católicos estamos igual. Ahora vamos al tiempo de gracia en el tiempo católico. ¿Cuál es el tiempo de gracia? La cuaresma. El tiempo de gracia es este que estamos viendo, la cuaresma, ¿no? O sea, no solamente la cuaresma, todo lo que estamos viviendo. Ahí Jesús menciona el día de, el tiempo de gracia y día ¿De propicio? de propicio, el día propicio. El día propicio, ¿cuándo tú crees que fue? ¿El domingo? El domingo, el día de resurrección, porque fue cuando Dios propuso liberar al pueblo de todos sus pecados, de todo lo que toda la deuda que teníamos. Ese fue el día propicio, el día del Señor. Por eso los judíos celebran el Shabbat, porque ese día descansó Dios. Pero nosotros no celebramos el Shabbat, celebramos el día del domingo, porque el domingo nos dedicábamos a trabajar y renunciamos al trabajo para ofrecerle todo el día al día del Señor, porque fue el día propicio que el Señor escogió para darnos la salvación. ¿En dónde nos la dio? En la Santa Cruz. Por eso, ¿cuál es el día o cuál es el tiempo de gracia dentro de la iglesia? Ahí está más sencillo. Porque el tiempo de gracia es desde ese tiempo, desde ese día propicio hasta esta fecha. Jesús se queda en el mundo como iglesia, nos da todos los instrumentos que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra purificación. Jesús es la iglesia y la iglesia es la misericordia es Cristo. Por eso o sea, si tú preguntas quién es el dueño de la iglesia católica, no vas a hallar un nombre de un dueño humano, de ser humano, Pedro, Pablo González o lo que da, nadie. Tú preguntas por cualquier iglesia protestante y vas a hallar el dueño, porque el dueño no la va a vender, el dueño la va a negociar o la va a pasar a sus hijos. Pero la iglesia católica no es de nadie porque es Cristo mismo. El Papa solamente es un servidor, punto, trabaja, se muere y no se lleva absolutamente nada. Los sacerdotes están aquí, los cambian y no se llevan absolutamente nada porque nada es de nadie. Solamente es Cristo mismo. Nos dio toda la herramienta para ser liberados. Él es el sacerdote, lo dice Lucas 10:16. Nuevamente Él es la palabra que nos alimenta. Juan 1:14. Él es el alimento. San Juan 6:53 en adelante. Él es el altar. Él es todo. Toda la herramienta que necesitamos. ¿Para qué? Para la salvación, que es el propósito de Dios. Y después de que Dios nos salva, después de que Dios nos cuida, ¿cuál es el trabajo tuyo y mío? Llevar su palabra con más personas. A ver, sigue ahí donde te quedaste. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salir, a los que están en tinieblas, venir a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol. Ese va a ser tu trabajo. Y el mío y de todos los que oyen. Todos los que quieran seguir a Jesús, tomen su cruz y me sigan. Después de que aprovechamos el tiempo de gracia y el día propicio propuesto por Dios, pues vamos a tener que ponernos a trabajar. Ese es el trabajo, porque hay mucha gente allá afuera que no conoce a Dios. Este era el trabajo del pueblo judío. Estamos en el Antiguo Testamento, pero el pueblo judío falló. El pueblo judío falló y desgraciadamente no se ha cumplido eso. Por medio del pueblo judío tuvo que venir Cristo, encarnarse en una campesina judía, tomar la carne y la sangre de la mujer judía. ¿Para qué? Para tener naturaleza humana y cumplir lo que el Padre había dicho. La salvación viene por el pueblo judío. Entonces ahí se cumple con Cristo. Pero después de que andamos predicando y palabra y todo, tenemos alimento, dice Dios, Él es el alimento, Él nos alimenta, vamos a estar salvando a la gente, sacándolo de la tristeza, del dolor, trayéndolos a la luz. Pero también va a llegar
tiempo de oscuridad para ti y para mí, lo que la iglesia conoce como las noches de oscuridad. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Dice, aún por los caminos pasarán, tendrán paraderas en todas las dunas, no pasarán hambre y no les dará el bochorno ni el sol, porque los conduce compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Mirarlos venir de lejos, mirarlos del norte y del poniente, los otros del país de Seón. Exulta cielo, alégrate tierra, rompe a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los más desamparados. Seón decía. Ok, esto es lo que va a pasar. Cuando llegará un momento en la vida que nos vamos a sentir solos, tristes, el trabajo es pesado, es cansado, pero tenemos que hacerlo y llegará el tiempo como aquí. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Me ha abandonado el Señor, mi dueño, me ha olvidado. Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, cuando nos venga la tristeza, el dolor, el sufrimiento, acordaros que tenemos un Padre que nos cuida y nos protege y que no importa lo que estemos pasando, a veces necesitamos este tipo de desierto, ¿para qué? Para refrescarnos, para buscar el apoyo, el abrazo de la madre, el abrazo del Padre, y nos llenamos de energía, y si tenemos un Padre, pues tenemos que ser como el Padre. Por eso Jesús nos enseña en el Evangelio lo siguiente, mira, habla Señor. Que tu siervo escucha. Dice que en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Ok, de lo que estamos hablando, llegará el tiempo de cansancio, pero un hijo de Dios, aunque esté cansado, no descansa. El Padre está trabajando y yo sigo trabajando. Si la gente se pusiera a buscar en el YouTube, se dará cuenta que Cristo no ha parado de trabajar, que la Virgen María no ha parado de trabajar, se aparecen día a día, hablan con los sacerdotes, tienen gente sacerdotes privilegiados con los que habla, sacerdotes que hacen milagros increíbles. ¿Por qué? Porque Jesús no descansa. El propósito de Jesús va a ser no parar hasta que todos estemos allá en la salvación, en la gloria de Dios. Por eso nuestro trabajo, decía una persona ahí en el grupo, pues cuando salimos de vacaciones yo descanso los 4 meses hasta que regresemos otra vez. No, eso no es así. En el tiempo de Dios no se puede descansar. El tiempo de Dios se tiene que trabajar. El tiempo de descanso llegará cuando estemos en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué más sigue? Dice, por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo y haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. ¿Qué es lo que Dios vio, que Cristo vio en el Padre? Trabajó, hizo la creación, hizo el cielo, todo lo hizo. El amor de Él. Y Él viene y nos muestra el amor. Entonces, si Él hizo lo que el Padre hizo, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hace. Por eso el Salmo nos habla de que es clemente, misericordioso, prudente, lento en la ira, bondadoso. Pues todas esas características, las virtudes, las tenemos que absorber nosotros y también ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer no es porque lo queramos hacer, es porque vimos hacerlo al Padre y nosotros somos igual que el Padre. El otro es malvado, perverso, chismoso, mentiroso y todo aquello malo. Pues uno tiene que escoger de quién es hijo. Yo soy hijo de Dios, y entonces pongo en práctica lo que vi hacer a mi Padre Jesús. ¿Y qué más? Dice, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos.
te da la oportunidad de resucitar muertos. Tal vez físicamente tú y yo no lo llegamos a lograr un día, pero ¿qué tal espiritual? Sí. Hay mucha gente que espiritualmente está muerta y de esa es de la que está hablando Jesús aquí. Cuando tú vas, predicas, levantas el ánimo a una persona que tal vez tú ni sabías si estaba a punto de quitarse la vida, de suicidarse, porque le fue mal, porque lo maltratan, porque le hacen bullying, porque salió embarazada y la han abandonado, o porque lo ha abandonado su esposa, o cualquier cosa, que caen en depresión, una palabra que tú lleves de aliento levantará a ese muerto y lo podrás salvar, porque Jesús empieza a hablar de un juicio, y mira lo que viene. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, quien lo envió. A ver, ahora el juicio ya no es del Padre, ahora es del Hijo, todo le dio. ¿Y qué vendrá en ese juicio? Lo vamos a ver ahorita, pero hay que darle honra al Padre. ¿Cómo le damos honra a Jesús? Con nuestro comportamiento. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, pero más que nada obedeciendo. El mandamiento que yo les doy es que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Pero también dejó muchos mandamientos, comer y beber mi cuerpo y mi sangre. Y esos son importantes porque esos nos llevan a la salvación. Esos son la gracia de Dios. Es el tiempo de gracia que debemos aprovechar. Es como le damos honra y gloria a Dios. Y cuando llevamos a cabo los sacramentos que Él nos encomendó, pues entonces no tenemos que preocuparnos de lo que viene. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree que me envió posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Eso es lo importante cuando tú oyes la palabra de Dios. Una cosa es leerla, otra cosa es escucharla y ponerla en práctica. Si Jesús dijo, coman y beban mi cuerpo y mi sangre, y a mí no me importa si yo bebo pan o vino, yo creo que es el cuerpo y sangre de Cristo, lo como, lo bebo y punto. Y al comerlo dice, los que oyen mi palabra, las que escuchan mi palabra, ya están libres, ya no tienen juicio. ¿Por qué? Porque han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué más? Dice, os aseguro que llega la hora y ya está aquí, en que el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo. Mira, hay un tiempo que se viene en el que Dios, en una profecía, hablando con un vidente, le dijo que nos va a levantar a todos el Espíritu a la presencia de Él y todos verán en qué lugar están, en el cielo, el purgatorio o el infierno. Dice, los que se vean en el infierno, esos ya no van a regresar a su cuerpo porque no se van a arrepentir, se van a ir directamente al infierno. Pero los que estén en el purgatorio, cuando regresen a la tierra, a su cuerpo, inmediatamente correrán a buscar el tiempo de gracia, irán a la iglesia, se bautizarán, se casarán por la iglesia, se confesarán. Dice, no habrá abasto para tanta gente, necesitaremos muchos sacerdotes. Dice, vamos a bautizar a diestra y siniestra, aventando solamente el agua, porque no alcanzaremos con el tiempo. Será mucha gente la que se convierta. Por eso aquí la palabra dice que los muertos, llegará el tiempo que los muertos, toda la gente que se pasa en las fiestas, en las pachangas, que cree que esto de Dios es pura broma, ese día van a oír la palabra de Dios. Pero va a haber, después de que oigan la palabra de Dios, vendrá un juicio, el juicio final, que después vamos a ver qué hablas. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, y le he dado potestad de juzgar porque eres el Hijo del Hombre. No os sorprenda porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oigan su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Esta es la palabra. Los que aprovecharon el tiempo de gracia aquí en la tierra, ¿cómo va a ser este juicio? ¿Tú sabes cómo se llama este juicio y cómo va a ser? Existen dos tipos de juicio. El personal, tú mueres, tu alma sube,
tu cuerpo se queda en el sepulcro. Y luego cuando tú subes a la presencia de Dios, Dios te va a juzgar, juicio personal. Si tú te aprovechaste el tiempo de gracia en la tierra, pues dice la palabra de Dios que irás al cielo. Si no lo aprovechaste y Dios considera que puedes ir al cielo y no al infierno, te enviará al purgatorio. Y después que ya tu alma esté purificada, entrará al cielo. Bueno, ya cuando estás en el cielo, cuando ya se haya completado todos los bautizados que Dios consideraba, el último bautizado será elevado al cielo y entonces se hará otro juicio, el que se llama juicio de las naciones, donde vendrán los espíritus primeramente que están en el cielo y Dios le hablará a los cuerpos que están en la tierra, se levantarán los cuerpos, en el proceso de la tierra al cielo se irán santificando un cuerpo glorioso y tú recibirás tu cuerpo, pero ya no como este, sino un cuerpo glorioso y tu alma se unirá nuevamente a tu cuerpo y pasarás al reino prometido que es la tierra. Pero después vendrán todos los que fueron enviados al infierno, saldrán todas sus almas y luego los cuerpos de ellos se levantarán engusanados, todos sin cabello, todos como un leproso cualquiera, oliendo completamente horrible, y cada alma de esas se unirá a su cuerpo y volverán al infierno. Ese es lo que Jesús está hablando, el juicio total. Por eso Jesús es clemente y misericordioso, pero nos dejó su clemencia y misericordia en la tierra. Por eso debemos irla a buscar, para que el día de mañana aprobemos. Este es un examen que estamos pasando aquí en la tierra, no vamos a estar todo el tiempo, pero depende de nosotros si pasamos, aprobamos o somos réprobos. Que Dios quiera que todos pasemos. Así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. El Señor es clemente y misericordioso, pero en la tierra, en el cielo, es un justo juez. No puede el Señor darle algo o darle a alguien lo que no se ha merecido. Le va a dar lo que se merece. Por eso tenemos que llevar una vida completamente conforme a la voluntad de Dios, limpiar nuestra alma lo más que se puede en la tierra. Ya que falte poco para limpiarnos, pues entonces entraremos al purgatorio. Pero ya en el purgatorio tenemos un pie en el cielo. Por eso tratar de luchar, esforzarnos cada día más, porque el Salmo al último, si lo tienes, el último versículo del Salmo dice: Dios es clemente y misericordioso, pero ¿con quién? Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de lo que lo invocan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está la respuesta de cómo podemos aprovechar el tiempo de gracia, el día propicio, la clemencia y misericordia del Señor con un corazón contrito. Buscar al Señor con ese corazón de necesidad, de sentirlo, de amarlo, de quererlo, de enamorarnos de Él. No buscarlo solamente para satisfacer nuestras necesidades. Busquemos a Dios por lo que es, el Señor de los milagros, nuestro Padre. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.